Muy buenos días a todos. Xente de casa llega un día más a les pantallas de les vuestres cases para contaros les noticias más extravagantes. No se levanten del sofá porque entramos ya con este repás de la actualidad. ¿Quién no ha hecho nunca una partida del célebre juego de palabras cruciales Scrabble? Los más fanáticos de internet de xuro que también conocen Scrabulus, la versión en línea del juego de mesa que desarrollaron dos hermanos de Calcuta, en la India, va año y medio. Pues bien, la guerra entre los dos juegos está acabante de entamar y parece que va para largo. Las multinacionales Hasbro y Mattel, propietarios de los derechos de marca Scrabble, protestaron por la versión en línea gratuita y miles de internautas entamaron al mismo tiempo un movimiento en la red para que las multinacionales no bloqueen esta versión libre y digital. Olvídase que cada día entre 500.000 y 600.000 internautas juegan al Scrabble en línea a través del portal Facebook. Inventado en 1938 por un arquitecto, el Scrabble es un popular juego de mesa que premia a los jugadores que suelen utilizar el mayor número de letras entre las que disponen para formar una palabra. Los defensores de Scrabulus no discuten que la ley sea a su contra, pero argumenten que aunque Mattel y Hasbro no reciben nada directamente, el éxito de la versión electrónica disparó las ventas de la versión real del Scrabble. En nada más 2 días, más de 13.000 usuarios firmaron un manifiesto en defensa de Scrabulus en Facebook y casi 3.000 a través de la plataforma Safe Scrabulus. Parece que esta partida está todavía jugándose. Veremos en qué queda este asunto. De juegos de palabras pasamos a hablar de plantas. Los botánicos acaban de descubrir una nueva especie de palmera gigante, una planta con una peculiaridad bien extraña. El árbol autodestrúyese. El descubrimiento lo hicieron la isla de Madagascar. Los científicos aseguran que esta planta, una de las mayores de todo el país, no se asemeja en nada a todo lo topado en antes en la isla, y aunque los nativos conocen de la existencia de esta planta, ninguno la vio en jamás florecer. Los científicos estuvieron observando el árbol y cuando llegó el momento del florecimiento, dieronse cuenta de que la planta gasta tanta energía que termina por morrer. Esta palmera es uno de los árboles más altos de la su especie, llega a los 20 metros de altura, con ramas que pueden algamar los 5 metros de largo. Además, el árbol puede llegar a vivir hasta 100 años, cuando entama ese proceso de florecer que lo lleva a la muerte. Por lo demás, y un árbol de lo más normal. Los científicos del Kew Garden de Londres nunca toparon nada más reseñable en la vida de esta palmera. El proceso de florecimiento tan especial, según expliquen los científicos, y de ver es espectacular. Las ramas cúbrense de milenta flores pequeñines que son polinizadas y de arreo conviertense en fruta. En ese momento, y cuando el árbol gasta tanta energía que sin remedio cae al suelo y muere. En Tailandia sucede la noticia siguiente. El negocio de la construcción de este país está viviendo un boom bien raro, y ya que está xuban les ventes bien por la construcción de viviendas para páxaros. Una pequeña villa de nombre Bang Laem, en la provincia costera de Phetchaburi, a unos 120 kilómetros al sur de Bangkok, cuenta con centenares de lugares para el bellugo de las aves. Son edificios en sin puertas y con diferentes compartimentos. Pero esto no responde precisamente a un amor por los páxaros. La verdad es que la construcción de estas viviendas para los animalinos pios en la fastera como una inversión. Estos pequeños páxaros son el ingrediente principal de uno de los platos más cotizados en China, un auténtico delicatessen. Pero esta inversión todavía está por demostrar que sea rentable. Y ya que la construcción de cada uno de estos ñeros gigantes anda en alrededor de los 3,5 millones de bahts, la moneda local. Esto supone unos 85.000 euros por unidad. El precio de este ave, según el valor que den los lugareños, podía algamar los 1.500 euros el kilo, ya que es símbolo de salud y larga vida. Un ejemplo bien claro del valor que dan a este plato y el precio de los sopes de este material, que cuesten 20 veces más que cualesquier otros en el país asiático. En Asia ocurre también la noticia siguiente, una noticia que a mí me parece que puede darnos más fame que la anterior. La caligrafía china pasa por ser una de las más complejas del mundo y para hacerla un poco más atractiva al gran público, David Cham, nativo de Hong Kong pero con casa en Shanghái, decidió hacer la caligrafía de aquel bien rico. Y para ello no dudó en escaecer la tinta para probar con 9 sustancias. Chang convirtióse ya en el escritor de la soya y el mango, les dos salses con los que él desenrolla el arte de la caligrafía china. Amesta colores y sabores una interpretación simbólica y a todo color del año nuevo chino, que tapiques en tamar, el año de la rata. Baña y remueve el pincel en un cazu con salsa encarnado oscuro, después deja caer el pincel de manera armoniosa y con brochazos seles va dibujando el símbolo de la rata en un cacho de papel de arroz.
Chan considérase a sí mesmo como un calígrafo moderno que fai por liberarse a sí mesmo de las restricciones del arte clásico, buscando así mesmo atraer a este arte a las generaciones más moces. Esta prestancia de Chan por usar salses como tinta viene de muy yoñe, cuando un amigo y preparó un exquisito platú de arroz frito. A partir de aquel momento llegó la aspiración de usar el color y la arume para una revolución del arte de la caligrafía china. Y el arte es también protagonista de la historia que bien. Vincent Van Gogh no vendió ningún solo cuadro en vida, pero la posteridad convirtió la su obra en una de las más preciadas de la historia del arte. Hasta esos libretes de bocetos en llenes de proyectos pictóricos pueden convertirse en piezas millonarias de probarse la su autenticidad. Uno de esos vídeos cuadernos está acabante de ser atopado en Atenes, en la casa de un antiguo resistente griego contra los nazis. Y los expertos tienen que decidir ahora si es obra del pintor posimpresionista o no. De ser así, los primeros cálculos alvidren que puede estar en unos 4 millones de euros el valir de los pliegos, en caso de sacarse a puya pública. De Van Gogh sabese casi todo, la su estricta ética personal y pictórica, que lo llevó a crear una valiosa obra de más de 900 cuadros y 1.600 dibujos, los sos apuros económicos hasta para mercar papel, la estrecha relación con su hermano Teo, un marchante de arte de cierto prestigio que trató en sin éxito promocionar los sus cuadros, la so caída en el desequilibrio emocional y el so suicidio final. Lo que no podía imaginar ni en el más avezado estudioso de la su obra y es que uno de los cuadernos repleto de rostros de la su primera época, la más oscura y holandesa, aparecería en una tierra tan añoñada como Grecia. Según Doreta Pepa, la filla de un combatiente de la Segunda Guerra Mundial que atopó este material, la ruta percorrida por la pieza en cuestión hasta llegar a esos manes lle de lo más engadellado. El sopa, que guardó los cuadernos de mientras años en un depósito de objetos personales dentro de una caja, dejó escrito que los rescatare después de un ataque a un tren que transportaba soldados hermanos hacia el final de la ocupación. El cuaderno estaba en suelo y lleva 2 sellos reveladores que podrían afitar güey la su verdadera procedencia. El primero corresponde a la Real Academia de Artes de Bruselas, donde Van Gogh tuvo en 1880. Lo otro pertenece a las autoridades nazis. Queda ahora al juicio de los especialistas determinar la su autoría. Y al vuestro juicio queda volver a vernos de aquí a una semana na TPA. Vamos a estar como cada jueves a las 10:30 de la mañana con las noticias internacionales de la semana, pero eso sí, con noticias de las que llaman la atención. Tengan una semana prestosa. Un abrazo.